Hola a todos, ¿cómo están? ¡Olis! Para arrancar con este video vamos a romper de una vez por todas con el mito de que la ESI nos trae la degeneración. Y pongamos como punto de partida, ¿sí?, el hecho de que siempre recibimos educación sexual dentro y fuera de la escuela, en nuestra familia, en nuestro grupo de amigues, en los clubes, en todos los espacios en los que transitamos, ¿sí? Atentis, está de forma explícita o invisibilizada. En la educación formal, o sea, jardines y escuelas, todito, créeme, todito lo que nos transmiten tiene un mensaje con respecto a nuestra sexualidad, con respecto a nuestra identidad de género, a nuestro deseo, a nuestra forma de expresarnos y a nuestras posibilidades de sentir, aunque no siempre está nombrado como educación sexual. Obvio, ahí está la trampa, queridos. E incluso muchos de estos contenidos, estos mensajes van invisibilizados, ocultos, adheridos a otros conocimientos. ¿Qué tal? Esto se expresa, por ejemplo, a través de normas de vestimenta, las apariencias que están bien y las apariencias que están mal, ¿sí? Lo que podemos o no hacer dentro del salón y lo que nos permiten o no hacer fuera del salón en el recreo. Pero vamos a ejemplos más concretos. Por ejemplo, cuando nos hacían formar en filas para entrar o salir de la escuela, o entrar a la, o en para los actos, ¿cómo nos formaban? Hasta que adivino. Nos formaban el nenes y el nena, obvio. Y si no, gimnasia, la hora de gimnasia, ¿sí? También. ¿Cómo los dividían? Por un lado, los varones jugaban al fútbol o deportes de alto impacto. Y por otro lado, las mujeres jugando al vóley o haciendo gimnasia artística. Algo más adecuado. Bien, volvamos a la vestimenta, ¿no? Los códigos de vestimentas diferenciados para varones y mujeres, en donde estaban hechos en base a una discriminación con criterios sexuales. Mira vos. Todas estas formas de organizar la educación y transmitir mensajes reproducen roles, discursos y estereotipos de cómo debemos ser y qué cosas tenemos que hacer según nuestro género asignado. Por eso es muy importante detectarlo y discutirlo, porque la escolaridad en nuestro país es obligatoria y por ende pasamos gran parte de nuestra infancia y adolescencia en instituciones escolares. Por lo tanto, es un pilar fundamental en la socialización y en la formación subjetiva de las personas. Por fuera de la escuela, la sociedad también nos educa constantemente en la sexualidad. Nos dice con quién y con qué podemos jugar, cómo vestirnos y peinarnos, cuáles trabajos podemos realizar, cómo deben conformarse las familias, cómo deben ser nuestros cuerpos para ser aceptados y qué podemos o no hacer con ellos. Quiénes pueden desear y quiénes no, quiénes y cómo tienen que chamullar y un largo etcétera. Ay, me olvidaba, pornografía, mucha pornografía para construir los imaginarios de cómo deben ser idealmente nuestros cuerpos y nuestros vínculos. Por esos lugares también vamos a viajar. Muy bien, ahora que tenemos esta base, hagamos una breve parada para poder conocer un poco más sobre la legislación de nuestro país. La Ley 26.150 es la ley que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Fue sancionada en el año 2006 y establece el derecho a recibir en las escuelas educación sexual desde una perspectiva integral y a lo largo de todo el sistema educativo, ya sea desde el nivel inicial, pasando por nivel primario, secundario, también la educación terciaria y la educación técnica no universitaria, y en establecimientos tanto públicos como privados. Acá es importante que podamos romper con otro de los mitos en relación a la ESI, que es que esta es solo una materia específica o que solo se debe ver como contenido en una materia específica como es biología, por ejemplo. Esto se debe a que muchas veces se suele vincular a la ESI con una visión biologicista, que es
una de las más frecuentes visiones en relación a la educación sexual integral, en donde hablar de sexualidad implica solamente o prioritariamente hablar de reproducción y de genitalidad. Por eso muchas veces escuchamos que se usa en el mismo sentido aparato reproductor como sustituto de genitales, por ejemplo, lo que es una reducción simplista y obviamente habla de una construcción cultural y social en relación a las posibilidades de prácticas y de pensamientos y de deseos sobre nuestros cuerpos, a la que se suma una perspectiva médica de prevención de las infecciones de transmisión sexual y también de prevención de los embarazos adolescentes. ¿Y el placer? ¿Dónde está nuestro placer? Sí, esa visión limita mucho la perspectiva que puede tener la ESI. Primero, porque la ESI es transversal. Esto quiere decir que se tiene que dar en todos los niveles y modalidades, en todas las materias y de manera continua. No como una clase o un tema apartado, porque la estamos pensando desde su integralidad. Esto quiere decir que en la clase de lengua se nos tenga que hablar de cómo colocar un preservativo. No, para nada. Pero sí implica hacer una revisión crítica de los materiales que se usan. Por ejemplo, pensemos, ¿cuánto material escrito por mujeres utilizamos y de qué temas se hablan? ¿Cuánto material escrito por travestis, trans, maricas o putos usamos? Y por personas no binarias, ¿cuánto material utilizamos de personas nativas y jóvenes? Sí, teniendo en cuenta que la construcción de la identidad y la de sexualidad son procesos complejos que se dan en un contexto. Porque nos interesa pensar a la ESI como una perspectiva que atraviesa todas las relaciones humanas. Es decir, una forma de entendernos y de entender esas relaciones. Y para comprender por qué decimos esto, es necesario conocer cuál es el concepto de sexualidad que maneja la ESI y por qué es integral. Una vez que conocemos el concepto de sexualidad, también es necesario repasar los 5 ejes que maneja la ESI. Bueno, como bien saben, la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, tiene 5 ejes fundamentales. El primero es reconocer la perspectiva de género. ¿A qué nos referimos con reconocer la perspectiva de género? Es entender, aceptar y deconstruir, poner en discusión los distintos roles sociales que hay de masculinidad y de feminidad. Es reconocer que hay estereotipos, representaciones de género que hacen que un género tenga más validez que el otro. Es identificar cuáles son las desigualdades, por qué personas que hemos sido socializadas como mujeres no accedemos exactamente a los mismos derechos que personas que han sido sexualizadas como varones. ¿Cuáles son las representaciones que existen en el imaginario social del género masculino, el género femenino? Es poder darse cuenta cómo la historia y las instituciones tienen una visión sesgada de género para la hora de tener derechos. Entonces, trabajar en la ESI con esta perspectiva es poder darnos cuenta que esas desigualdades no son naturales, que hay que visibilizarlas, que hay que exigir justicia social e igualdad de oportunidades. Cuando la educación tiene perspectiva de género, va a promover vínculos más equitativos entre géneros y también con personas de nuestro mismo género. Es decir, va a promover relaciones que sean más libres, más igualitarias y que estén exentas de todo tipo de discriminación. El eje número 2 es el eje respetar la diversidad. Implica reconocer que todas las personas somos distintas y que es necesario valorar esas múltiples diferencias, ya sea de origen étnico, nacionalidad, creencias religiosas, creencias políticas, edad, orientación sexual e identidad de género, y garantizar igualdad en el ejercicio de los derechos para todos. Revalorizar las diferencias individuales y subjetivas en gustos, en intereses, en placeres, en formas de ser, en formas de sentir, de expresar nuestras identidades, nuestros sentimientos, implica poder repensarnos. Este eje nos permite pensar en la necesidad de poner en jaque al cis heteropatriarcado y a los mandatos que trae aparejado y que nos limitan en el ejercicio de nuestra sexualidad y también en la libertad de vivir plenamente nuestra vida y nuestras elecciones. El eje número 3 es valorar la afectividad.
permite identificar que las relaciones humanas no solo están atravesadas por la dimensión de lo racional, sino también por emociones, valores y sentimientos. Por ende, es muy importante promover el desarrollo de capacidades afectivas como la empatía, la solidaridad y el respeto. 4. Ejercer nuestros derechos. Este eje evidencia que las niñas y adolescentes son sujetos de derecho, con plena capacidad para participar, ser escuchadas y no discriminadas por ningún motivo, y considera a los adultos y al Estado como garantes de sus derechos, alojando y respetando sus voces y opiniones. 5. Cuidar el cuerpo y la salud. Este eje se desarrolla entendiendo que nuestros cuerpos, la relación con ellos y las vivencias desde ellos son diversas y singulares. A su vez, no tiene que ver solamente con cuestiones individuales. Atentis, está atravesado por el contexto histórico, social, económico y político. Implica pensar la salud entendida de manera integral, ¿sí? No solo como ausencia de enfermedad. Tiene que ver con el cuidado y el autocuidado, y a su vez tiene que ver con el placer, ¿sí? Valorizar la experimentación, el disfrute y el descubrimiento, ¿sí? De nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, en soledad o con otras. Entonces, volviendo a la escuela, cualquier materia puede pensarse desde la perspectiva de género y estar atravesada por la ESI. Toda la organización escolar y los espacios que habitamos fuera de ella, la manera de relacionarnos con otros y con nosotros mismos puede estar atravesada por la perspectiva de la ESI. ¿Qué tienen que ver los feminismos con todo esto? Bueno, la Ley de Educación Sexual Integral no solo que es un derecho y que está establecido en una ley, sino que es una demanda histórica de todos los movimientos feministas. Cuando digo histórica me refiero que desde siempre las mujeres pidieron por conocer por sobre su sexualidad para poder decidir. El tema de la ESI y de las leyes de educación sexual se han tratado en todos los encuentros que hoy llamamos plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias, que se vienen haciendo en nuestro país hace 34 años. Ya se ha llegado a un consenso, a un debate, incluso hace 15 años cuando se funda la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El eslogan y la consigna que dicen es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no matar y aborto legal para no morir. Es decir, el primer pedido, no solo de la campaña, sino del movimiento feminista, es la educación sexual integral. Y en el año 2018, cuando el movimiento feminista, digamos, de alguna manera, estuvimos así de cerquita de tener nuestra ley del aborto, lo que sí logramos es que el debate, en términos sociales, sea como que logramos salir del closet, digamos, es decir, pudimos hablar de temas que no se estaban hablando y de la necesidad de que exista una ley de aborto. Pero esta necesidad también se traslució en la sociedad en la necesidad efectiva de que la ley de educación sexual integral sancionada en el 2006 sea efectivamente implementada por todos los colegios y que tenga perspectiva de género y que se pueda implementar en todos los sistemas educativos. O sea, quedó muy claro y muy en evidencia que nos está faltando educación sexual integral y que por eso no están dadas ni siquiera las condiciones para que decidamos sobre nuestra sexualidad. Y como las pibas y les pibis no se cansan, es gracias a esta lucha que a finales del 2018 se logra una victoria importante, como fue sancionar una reforma a la ley 26.150 con la resolución 340/18 del Consejo Federal de Educación, que ordena la implementación de la educación sexual integral en las escuelas, estableciendo unas directrices básicas y muy necesarias para el abordaje de la educación sexual desde una perspectiva integral. Esto es así porque muchas veces sabemos que en muchas escuelas, algunas católicas, pero otras que no son de carácter confesional y que incluso muchas son escuelas públicas, se dice que se da ESI, que se da educación sexual integral, pero en realidad se lo hace desde una perspectiva religiosa, reduciendo la sexualidad a lo biológico o solamente a la prevención de infecciones de transmisión sexual,
y no desde una promoción de derechos o desde la integralidad. Se establecen entonces con esta reforma los lineamientos para los distintos niveles para poder trabajar educación sexual integral a partir de esos 5 ejes que antes nombrábamos y que sin duda retoman muchos de los debates que los feminismos han planteado a lo largo de su historia, pero también reflejan avances en materia de acuerdos internacionales, de compromisos internacionales que asume nuestro país en este último tiempo y que tienen mucho que ver en relación a los derechos de las niñas, niños, niñas y adolescentes. Los feminismos y los movimientos de disidencias sexuales encontramos en la educación sexual integral un pilar fundamental para la transformación social, pensando en una sociedad que nos contenga e incluya a todos.